El portal del tiempo, una aventura a través de las épocas. Capítulo 1. El descubrimiento del portal del tiempo. El capítulo 1 comienza con una escena oscura y misteriosa dentro del pequeño laboratorio subterráneo de Alan. El científico, con sus gafas de protección, trabajó en su experimento secreto con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La máquina del tiempo que había estado durante la construcción de meses parecía estar lista, pero no había tenido éxito en sus pruebas hasta ahora. En la habitación, solo se escuchaban los zumbidos de las maquinarias y el sonido de las chispas eléctricas que saltaban de la máquina del tiempo. Alan estaba completamente enfocado en su experimento, anhelando poder viajar en el tiempo como siempre había soñado. Después de ajustar algunos de los componentes de la máquina, Alan encendió el interruptor y esperó con bate de aliento mientras la máquina comenzaba a temblar violentamente. El científico intentó detener el proceso, pero era demasiado tarde. La máquina del tiempo se iluminó en un resplandor brillante y Alan se desmayó. Cuando Alan despertó, se encontró en un lugar completamente desconocido. Todo a su alrededor era diferente, y estaba confundido y aturdido. Se frotó los ojos varias veces para asegurarse de que no estaba soñando. A su alrededor, había árboles y tierra, pero no parece estar en su laboratorio subterráneo. Alan estaba vestido con su ropa de laboratorio y llevaba consigo su portátil y una pequeña mochila con suministros básicos. Se levantó y empezó a caminar por el campo, tratando de entender lo que había pasado. Pronto, se encontró en medio de una batalla. Caballeros, soldados y guerreros armados con espadas, lanzas y arcos, luchaban con pasión, sus armaduras brillando bajo el sol. Alan estaba perplejo, y no podía entender cómo había llegado a este lugar. Se quedó escondido detrás de un árbol, observando la batalla y tratando de pensar en lo que podría haber causado su viaje en el tiempo. Mientras Alan seguía escondido, de repente voló una flecha y lo golpeó en la espalda. Gritando de dolor, Alan se desplomó en el suelo. Todo se volvió borroso y perdió la conciencia. Cuando volvió en sí, se encontraron encontrados por algunos soldados, que lo miraron con curiosidad. Alan no entendió nada, pero notó que los soldados no parecían hostiles. Después de un rato de incertidumbre y confusión, Alan se dio cuenta de que había viajado atrás en el tiempo a la época medieval. El joven científico estaba aterrorizado y emocionado al mismo tiempo, pero sabía que necesitaba encontrar una manera de regresar a su tiempo y a su vida normal. Los soldados que rodeaban a Alan lo ayudaron a levantarse y lo llevaron a su campamento. Ahí apareció su líder, un hombre de aspecto rudo y barba larga llamado Sir William. Alan explicó su situación con torpeza, pero Sir William lo escuchó con atención y curiosidad. A pesar de que la explicación de Alan sobre su viaje en el tiempo sonaba increíble, Sir William decidió darle el beneficio de la duda y le ayudó a quedarse en su campamento. Alan, aliviado, se dio cuenta de que necesitaba encontrar una manera de regresar a su época, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Mientras tanto, comenzó a adaptarse a su nueva vida en la época medieval, aprendiendo a cazar y pelear con espadas. A medida que pasó el tiempo, Alan se dio cuenta de que extrañaba a su familia y amigos, pero también empezó a disfrutar de su nueva vida en el campamento, y se hizo amigo de algunos de los soldados. Un día, mientras Alan estaba ayudando a reparar una de las armas, tuvo una idea repentina. Recordó un libro que había leído sobre cómo generar electricidad utilizando un imán. Si pudiera generar suficiente energía eléctrica, tal vez podría crear un campo magnético lo suficientemente fuerte como para hacer que su máquina del tiempo funcione y regrese a su tiempo. Alan comenzó a trabajar en su plan en secreto, utilizando piezas y herramientas que podía encontrar en el campamento. A medida que avanzaba en su proyecto, se dio cuenta de que necesitaría algo más que su ingenio para hacer que la máquina del tiempo funcionara de nuevo. Necesitaría encontrar algunos materiales específicos que no estarían disponibles en la época medieval. Con la ayuda de algunos amigos que habían hecho en el campamento, Alan tuvo que salir en busca de los materiales que necesitaban. Sabía qué territorio tenía que viajar a través del enemigo y enfrentarse a peligrosos bandidos y bestias, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para regresar a su tiempo. La búsqueda de Alan por los materiales necesarios lo llevó a través de montañas, ríos y bosques peligrosos, pero finalmente encontró todo lo que necesitaba. Cuando volvió al campamento, trabajó día y noche para completar su proyecto. Finalmente, después de semanas de trabajo, Alan encendió su máquina del tiempo de nuevo. Con un zumbido fuerte, la máquina comenzó a temblar y a emitir una luz brillante. Alan cerró los ojos y se aferró a la máquina del tiempo mientras la energía lo rodeaba. Cuando la luz se desvaneció, Alan abrió los ojos y se encontró en su laboratorio subterráneo, rodeado de su equipo de investigación. Había regresado a su tiempo. Capítulo 2, Viajando al pasado, el misterio de la Mona Lisa.
Alan estaba de vuelta en su laboratorio subterráneo, rodeado de su equipo de investigación. La habitación estaba en silencio, ya que todos estaban sorprendidos por su inesperado regreso. Alan se levantó de la máquina del tiempo y se acercó a su equipo. Les contó su historia, explicando que había sido transportado a la época medieval a través de un accidente mientras probaba su máquina del tiempo. El equipo de investigación estaba atónito, pero Alan sabía que no podía perder tiempo. Les explicaron que necesitan trabajar en la máquina del tiempo para mejorarla y se aseguraron de que nunca volvería a suceder. También les dijo que había hecho algunos amigos en la época medieval y que le preocupaba lo que había dejado atrás. Les pedí que lo ayudaran a volver atrás en el tiempo y a encontrar una manera de corregir cualquier error que hubiera ocurrido. Su equipo de investigación estaba ansioso por ayudar, y comenzaron a trabajar en la máquina del tiempo de inmediato. Mientras tanto, Alan comenzó a buscar información sobre la época medieval. Quería asegurarse de que sus acciones no hubieran cambiado la línea de tiempo y que todo estuviera en orden. Después de varias semanas, la máquina del tiempo fue mejorada y estaba lista para funcionar de nuevo. Alan se despidió de su equipo y se adentró en la máquina, encendiendo los controles. La máquina comenzó a zumbar y brillar, y pronto se encontró en la misma época medieval donde había estado antes. Alan se sintió aliviado al ver que todo parecía estar en orden. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. El campamento donde había estado antes estaba en ruinas, y no había signos de vida a su alrededor. Alan se apresuró a buscar a sus amigos, pero no pudo encontrar a nadie. Mientras exploraba, Alan se topó con un anciano que vivía en una cabaña cercana. El anciano le contó a Alan una historia increíble. Después de que Alan se fue, el campamento fue atacado por un ejército enemigo. Muchos de los soldados fueron asesinados, y el campamento fue destruido. Alan se sintió abrumado por la culpa, sabiendo que sus acciones habían causado todo esto. Determinado a corregir su error, Alan le pidió al anciano que lo ayudara a encontrar una manera de volver atrás en el tiempo y evitar el ataque enemigo. El anciano, un sabio con conocimientos de magia, le dijo que podía ayudar, pero que necesitarían encontrar un objeto mágico muy raro para poder hacerlo. Alan y el anciano salieron en busca del objeto mágico, enfrentándose a peligrosos obstáculos en el camino. Después de muchos días de búsqueda, finalmente encontramos el objeto mágico. Con el objeto en su poder, el anciano realizó un hechizo para llevar a Alan de vuelta en el tiempo, justo antes del ataque enemigo. Alan se encontró de nuevo en el campamento, en el mismo día en que se había ido por primera vez. Con su conocimiento del futuro, Alan evitará evitar el ataque enemigo y salvar a sus amigos. Cuando la batalla había terminado, Alan se despidió de sus amigos, prometiéndoles que nunca olvidaría la lección que había aprendido y que sería más cuidadoso la próxima vez que viajara en el tiempo. Después de despedirse de sus amigos, Alan volvió a su laboratorio subterráneo con el objeto mágico en su posesión. Y se reunió con su equipo de investigación y les contó lo que había sucedido, explicando cómo habían podido evitar el ataque enemigo y cómo habían aprendido una valiosa lección sobre la responsabilidad que conlleva viajar en el tiempo. El equipo de investigación se quedó impresionado por la historia de Alan, pero también estaban interesados en el objeto mágico que había traído. Querían saber más sobre él y cómo funcionaba. Alan les explicó que el objeto mágico tenía el poder de hacer que la realidad se doblara y cambiara de manera inesperada, lo que lo haría peligroso de usar. Alan y su equipo comenzaron a estudiar el objeto mágico en detalle, buscando una manera de controlar su poder y utilizarlo para mejorar su máquina del tiempo. Trabajaron duramente semanas, realizando experimentos y pruebas, y finalmente, descubrirán una forma de integrar durante el objeto mágico en la máquina del tiempo. Alan estaba emocionado por las posibilidades que esto abría para su investigación y comenzó a planificar su siguiente viaje en el tiempo. Sin embargo, sabía que tenía que ser cuidadoso y seguro de que su viaje no tendría consecuencias no deseadas. Después de mucho debate y planificación, Alan decidió viajar a la antigua Grecia, un período que siempre había sido fascinante para él. Esperaba aprender más sobre la historia y la cultura de esa época, y también quería hacer algunos experimentos para mejorar su máquina del tiempo. Alan se preparó cuidadosamente para su viaje, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba para su misión. Finalmente, se despidió de su equipo de investigación y entró en la máquina del tiempo, ajustando los controles y activando el objeto mágico. La máquina del tiempo se iluminó con una luz brillante y zumbido, y pronto Alan se encontró en la antigua Grecia, listo para comenzar su aventura. Capítulo 3. Atrapado en la Edad Media, luchando por sobrevivir. Alan llegó a la antigua Grecia justo en medio de una gran celebración. Había llegado justo un tiempo para la ceremonia de los Juegos Olímpicos, una competición que se celebraba cada 4 años en honor a los dioses griegos.
Alan se sorprendió al ver la magnitud de los Juegos Olímpicos. Era un espectáculo impresionante que abarcaba varios días de competencia y festividades. Había atletas de todo el mundo, compitiendo en diversas disciplinas como carrera de caballos, carreras de carros, lucha libre, boxeo y pentatlón. Alan se emocionó al ver que los griegos estaban muy interesados en la ciencia y la tecnología. Mientras caminaba por el lugar, vio muchas herramientas y dispositivos que nunca había visto antes. En una parte de los juegos, se presentan diferentes inventos y descubrimientos, desde máquinas para moler trigo hasta novedosos sistemas de riego. Mientras exploraba el lugar, Alan conoció a un joven atleta llamado Leonidas, quien lo invitó a unirse a su equipo de pentatlón. Alan prestó atención a la oferta, sabiendo que esto le daría la oportunidad de ver los juegos desde una perspectiva diferente y experimentar lo que era competir en la antigua Grecia. Leonidas y su equipo estaban emocionados de tener a Alan como parte de su equipo, pero pronto se dieron cuenta de que no era un atleta muy habilidoso. Alan, sin embargo, estaba decidido a hacer lo mejor que pudiera, y comenzó a entrenar con el equipo todos los días, mejorando sus habilidades en cada disciplina. Después de varios días de entrenamiento, llegó el día de la competencia. Alan estaba nervioso, pero se mantuvo concentrado y fortaleció hacerlo bastante bien en algunas disciplinas, como la carrera y el lanzamiento de jabalina. Sin embargo, en otras disciplinas, como la lucha y el salto de longitud, no tuvo tanta suerte. A pesar de sus esfuerzos, el equipo de Leónidas no logró ganar la competencia, pero Alan aprendió mucho sobre la cultura griega y la importancia que le dio al deporte y la competencia. También hizo muchos amigos en el equipo y disfrutó su tiempo en los juegos. Después de los juegos, Alan decidió que era hora de regresar a su propia época. Ajustó los controles de su máquina del tiempo y activó el objeto mágico, volviendo a su laboratorio subterráneo. Cuando llegó ahí, se encontró con una sorpresa desagradable. Alguien había entrado en su laboratorio y había robado el objeto mágico. Alan estaba angustiado, sabiendo lo peligroso que podía ser el objeto en manos equivocadas. Decidió que debía hacer todo lo posible para recuperarlo antes de que fuera demasiado tarde. Alan estaba consternado por la desaparición del objeto mágico y sabía que tenía que hacer todo lo posible para recuperarlo antes de que alguien más lo usara de manera incorrecta. Decidió rastrear la energía temporal que dejó el objeto mágico cuando fue activado por última vez. Usando sus habilidades de investigación y su conocimiento en tecnología, Alan fue capaz de rastrear la energía temporal y descubrió que se estaba dirigiendo hacia la Edad Media en Europa. No tuvo más remedio que volver a la máquina del tiempo y dirigirse hacia ahí. Una vez que llegó a la Edad Media, Alan descubrió que el objeto mágico llamado estaba en posesión de un malvado caballero Sir Cedric, quien lo había robado en un ataque sorpresa a su laboratorio. Alan supo que tenía que ser cauteloso, ya que Sir Cedric era un hombre peligroso y astuto que no dudaría en usar el objeto mágico para sus propios fines. Alan se adentró en el castillo de Sir Cedric, disfrazado de mercader para pasar desapercibido. Con mucho cuidado, se deslizó a través del castillo, evitando ser detectado por los guardias que patrullaban. Finalmente, llegó a la cámara del caballero, donde encontró un objeto mágico brillando en una mesa de piedra. Sin embargo, Sir Cedric ya lo había detectado y estaba preparado para enfrentarse a Alan. Lanzó su espada contra él, pero Alan perdió esquivarla y comenzó una feroz pelea con el caballero. Alan, que no era un guerrero experimentado, tuvo que usar su inteligencia y su astucia para ganar la ventaja. Utilizó su conocimiento en mecánica y tecnología para fabricar trampas ingeniosas y mecanismos para distraer al caballero. La pelea fue intensa y larga, pero al final, Alan logró vencer a Sir Cedric. Tomó el objeto mágico y escapó del castillo antes de que llegaran más guardias. Una vez que volvió a su laboratorio, Alan respiró aliviado al ver que todo estaba en orden. Guardó el objeto mágico en una caja segura y decidió que era hora de hacer algunas mejoras en la seguridad de su laboratorio para evitar que algo así volviera a suceder. Después de pasar un tiempo trabajando en su laboratorio, Alan decidió que era hora de continuar su viaje en el tiempo y explorar otros lugares fascinantes. Sabía que había mucho más por descubrir y estaba emocionado por lo que el futuro le deparaba. Capítulo 4. La revelación del futuro, una mirada aterradoramente realista. Alan descubrió que su próximo destino sería el futuro, para ver cómo había evolucionado la humanidad y qué nuevas tecnologías se habían desarrollado. Configuró su máquina del tiempo para viajar al año 12200 y activó los motores. Cuando llegó al futuro, Alan quedó asombrado por lo que vio. Los rascacielos se elevaban hacia el cielo y los automóviles volaban por el aire. La ciudad estaba llena de luces brillantes y carteles publicitarios en 3D. La tecnología había avanzado mucho y parecía que todo estaba conectado a una red digital gigante. Alan comenzó a explorar la ciudad, maravillado por las nuevas tecnologías que veía en todas partes.
Se detuvo en una tienda de tecnología y vio los últimos avances en robótica y realidad virtual. La gente caminaba por la calle con dispositivos electrónicos incrustados en sus oídos y sus ojos, como si se prolongara su cuerpo. Mientras exploraba la ciudad, Alan se encontró con una comunidad de personas que se habían vuelto adictas a la tecnología. Pasaban todo su tiempo conectado a la red digital y no podían separarse de sus dispositivos ni un momento. Alan quedó impactado por la forma en que la tecnología había cambiado la vida de la gente. Sin embargo, Alan también notó algo extraño en la ciudad. La gente parecía distante y fría, y no había mucha interacción humana. La tecnología había llevado a la gente a un mundo virtual, pero parecía haberles robado la conexión humana. Alan descubrió más a fondo y descubrió que la red digital había sido hackeada por un grupo de hackers malintencionados. Estos hackers habían tomado el control de la red y estaban usando la tecnología para manipular a la gente y controlar sus acciones. Alan sabía que tenía que hacer algo para detenerlos, así que comenzó a trabajar en un plan para derrotar a los hackers. Usó sus habilidades en tecnología y programación para crear un virus que pudiera atacar los sistemas de los hackers y liberar la red digital. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Alan se infiltró en el sistema de los hackers y lanzó el virus. La red digital se liberó de la influencia malintencionada y la gente comenzó a recuperar su libertad. Alan volvió a su laboratorio con un sentimiento de satisfacción al haber ayudado a la gente del futuro. Se dio cuenta de que la tecnología podía ser una herramienta poderosa, pero también podía ser peligrosa si no se utilizaba con precaución. Decidió que, en el futuro, seguiría explorando el tiempo, pero también usaría su conocimiento para ayudar a las personas a evitar problemas tecnológicos como los que había visto en el futuro. Después de su aventura en el futuro, Alan tuvo que viajar a una época más antigua para ver cómo vivían las personas en tiempos pasados. Configuró su máquina del tiempo para viajar a la Edad Media y activó los motores. Cuando llegó, Alan se encontró en un paisaje completamente diferente. En lugar de rascacielos y tecnología avanzada, había castillos y aldeas rurales. Las personas vestían ropas antiguas y se desplazaban en carruajes tirados por caballos. Alan estaba emocionado de explorar este nuevo mundo, pero también sabía que debía ser cuidadoso. La vida en la Edad Media era muy diferente a lo que estaba acostumbrado y podía ser peligroso para un extraño como él. Comenzó a caminar por la aldea cercana y descubrió cómo las personas llevaban a cabo sus actividades cotidianas. Vio a hombres y mujeres trabajando en los campos, cuidando de sus animales y produciendo alimentos. También notó cómo la religión y la fe eran muy importantes en la vida cotidiana de las personas. Mientras exploraba, Alan se encontró con un grupo de personas que parecían estar muy enfermas. Había una plaga que se estaba propagando por toda la aldea, y muchas personas estaban muriendo. Alan sabía que tenía que hacer algo para ayudar. Usando su conocimiento en medicina y ciencia, Alan comenzó a trabajar en una cura para la plaga. Aunque no tuviera acceso a la tecnología moderna, podría encontrar ingredientes naturales que podrían ayudar a curar la enfermedad. Después de varios días de trabajo intenso, Alan finalmente encontró una cura efectiva para la plaga. Comenzó a la medicina por toda la aldea y pronto la gente comenzó a recuperarse. Alan se sintió agradecido por haber podido ayudar a las personas de la aldea y se quedó por un tiempo más para seguir ayudando. Usando sus habilidades y conocimientos, comenzó a enseñarles técnicas agrícolas y de medicina para ayudarlos a mejorar sus vidas. Finalmente, después de varias semanas, Alan se encontró que era hora de regresar a su propia época. Dijo adiós a las personas que había conocido y se subió a su máquina del tiempo para volver a casa. Una vez de regreso en su laboratorio, Alan se sintió agradecido por haber tenido la oportunidad de ayudar a personas en diferentes épocas y lugares. Se dio cuenta de que, aunque la tecnología era una herramienta poderosa, el conocimiento y la compasión también podrían hacer una gran diferencia en el mundo. Decidió seguir explorando el tiempo y el espacio, no solo por su propio interés, sino también para ayudar a las personas en diferentes momentos y lugares. Capítulo 5. Regreso a casa, la creación de un movimiento global. Después de sus aventuras en diferentes épocas, Alan decidió hacer un último viaje en el tiempo antes de regresar a su vida cotidiana. Quería ver cómo sería el futuro lejano, y se explorará una época muy lejana en la que la humanidad habría evolucionado de manera radical. Configuró su máquina del tiempo para viajar varios siglos en el futuro y activó los motores. Una vez que llegó, se encontró en un paisaje desconocido y asombroso. Todo a su alrededor era brillante y tecnológico, con edificios altos y brillantes y transportes flotantes que se movían por el aire. Alan no podía creer lo que veía. Era como si hubiera entrado en un mundo de ciencia ficción. Todo parecía muy avanzado,
y la tecnología parecía estar en todas partes. Mientras caminaba por las calles futuristas, notó que las personas parecían muy diferentes a los humanos de su propia época. Sus cuerpos eran más altos y delgados, y tenían características faciales y corporales distintas a las que habían visto antes. A medida que exploraba más, Alan se dio cuenta de que la tecnología había avanzado tanto que las personas habían logrado cosas increíbles. Había robots que realizaban trabajos domésticos y de limpieza, y vehículos que se conducían solos. También había avanzados sistemas de energía y sistemas de comunicación que permitían a las personas comunicarse instantáneamente a cualquier parte del mundo. Sin embargo, a pesar de todos los avances tecnológicos, Alan también notó que algo faltaba. Parecía que, a pesar de todo lo que la humanidad había logrado, había perdido algo en el camino. La vida parecía muy estéril y sin emoción, y las personas parecían desconectadas de su entorno y de sus emociones. Alan reflexionó sobre esto durante un tiempo y se dio cuenta de que, aunque la tecnología podía ser muy útil, también había una necesidad de mantener una conexión con nuestras raíces y con nuestra humanidad. Decidió que quería llevar a cabo esta lección de regreso a su propia época, para compartir con otros la importancia de equilibrar la tecnología con la humanidad y la conexión con nuestro mundo natural. Con esta reflexión en mente, Alan activó su máquina del tiempo y volvió a su propia época. Se sintió agradecido por todas las experiencias que había tenido, y sabía que había aprendido mucho sobre sí mismo y sobre el mundo a través de sus aventuras en diferentes épocas. Decidió que seguiría explorando y aprendiendo tanto como pudiera, y que usaría su conocimiento para ayudar a las personas y hacer una diferencia en el mundo. A través de sus viajes en el tiempo, había descubierto que el conocimiento y la compasión eran las herramientas más poderosas de todas. Al llegar a su propia época, Alan se sintió un poco abrumado por todo lo que había visto y experimentado en sus viajes en el tiempo. Sin embargo, también se sintió renovado y lleno de energía para hacer una diferencia en el mundo. Comenzó a compartir su experiencia con amigos y familiares, hablando sobre la importancia de equilibrar la tecnología con la humanidad y la conexión con la naturaleza. Al principio, algunos lo tomaron como un loco, pero se sintieron inspirados por sus historias y comenzaron a pensar más profundamente otros sobre su relación con la tecnología y la naturaleza. Con el tiempo, la palabra se perforó y Alan se convirtió en un orador muy solicitado. Viajó por todo el mundo hablando en conferencias y eventos, y escribió varios libros sobre sus aventuras en el tiempo y su filosofía sobre la vida y la tecnología. La gente comenzó a verlo como un líder en su campo, y muchos se inspiraron para tomar medidas en sus propias vidas para lograr un equilibrio entre la tecnología y la humanidad. Algunos comenzaron a practicar la meditación y la conexión con la naturaleza, mientras que otros comenzaron a involucrarse en proyectos ecológicos y sociales. Con el tiempo, el movimiento que Alan había comenzado se convirtió en un gran movimiento global. Miles de personas se unieron a la causa, y los líderes de la industria comenzaron a prestar atención. Comenzaron a buscar formas de crear tecnología que tuvieran en cuenta los valores humanos y la conexión con la naturaleza. Años después, cuando Alan era un anciano, miró hacia atrás y se sintió agradecido por todo lo que había logrado. Había inspirado a miles de personas a vivir una vida más consciente y equilibrada, y había ayudado a cambiar la forma en que la humanidad veía su relación con la tecnología y la naturaleza. Finalmente, Alan se sintió en paz sabiendo que había dejado un impacto positivo en el mundo y que había utilizado sus aventuras en el tiempo para hacer una diferencia significativa.